Hola, bienvenido a este tutorial acerca del uso de la herramienta Alex de McGraw-Hill. Lo primero que debemos hacer es saber por dónde vamos a realizar nuestro acceso a través de la página latam.alex.com. Entre otras cosas podrán encontrar información adicional de lo que es la herramienta en sí misma. Las características que hacen nuestro producto tan potente están muy bien descritas en la página principal por si desean profundizar un poco más en la teoría. Volviendo a la página principal, latam.alex.com, también aquí podrán acceder a la oferta de cursos disponibles tanto para educación escolar como educación superior. Para educación escolar tenemos la posibilidad de currículos adaptados para México, Colombia, Puerto Rico, España y Estados Unidos de América. Si queremos profundizar en un curso en particular, únicamente seleccionamos el mercado. Luego de eso, de la oferta de cursos, seleccionamos el que nos interese. Abrimos la carpeta raíz y encontramos algunas otras subcarpetas, y dentro de estas los temas que se encuentran presentes en cada uno de los cursos. Si queremos realizar un recorrido un poco más al detalle, podemos descargar el PDF, donde encontraremos la totalidad de los temas dispuestos para cada uno de los cursos. Recuerden que en latam.alex.com pueden realizar el acceso en la parte superior derecha, donde dice iniciar sesión, con sus credenciales de acceso. Ya sea estudiante, ya sea instructor o administrador de la herramienta, van a realizar el acceso por el mismo lugar. Ahora bien, cuando ingresamos por primera vez con nuestras credenciales de acceso, la herramienta nos va a realizar un pequeño recorrido por la interfaz de inicio. Empezando por la barra de búsqueda, donde precisamente podemos encontrar a través de palabras claves algunas clases, estudiantes y actividades. Nuestro menú de navegación principal, es importante aclarar que dependiendo el rol que tengamos, seamos instructores o seamos administradores, vamos a tener 2 o 3 pestañas según corresponda. Adicionalmente, los administradores, a este ejemplo, van a tener la pestaña de instructores, donde puedan poder revisar todos los profesores, todas las clases y todos los estudiantes de la institución. En este caso estamos realizando la prueba bajo un rol de instructor o de profesor, por eso únicamente tenemos acceso a nuestras clases y a nuestros estudiantes. De acuerdo a lo que seleccionemos en este menú desplegable, es decir, a la clase que vayamos a seleccionar, se nos va a abrir la opción del menú de subnavegación, es decir, esto corresponde con el anterior. Si lo que queremos hacer es devolvernos, únicamente debemos darle clic sobre el título clase y así volveremos al menú de selección de las clases. Este es el panel de control, es donde vamos a encontrar el resumen de las características más importantes de nuestras clases y de nuestra cuenta. En este primer módulo vamos a encontrar la información del instructor, cuál es la fecha de la última sesión, correo electrónico, total de estudiantes, total de clases, qué clases se han visitado recientemente, los avisos acerca de las actualizaciones que tenga la herramienta, qué estudiantes no han iniciado sesión en los últimos días. Podemos de hecho restringir o ampliar este rango de días para poder identificar cuáles son los estudiantes que no han iniciado en los últimos días. De hecho, podríamos, si así lo quisiéramos, abrir esto, seleccionar a todos los estudiantes que no han iniciado sesiones en los últimos días y enviar un mensaje masivo, ¿okay? Eso lo tendríamos la posibilidad desde lo que podemos encontrar en nuestro menú principal, en nuestro panel de control, con los estudiantes que no han iniciado clase en los últimos días. Adicionalmente podemos ver cuál es el promedio del progreso en el gráfico por curso o promedio en el gráfico por clase. Recordemos, los cursos son aquellos ofrecidos por Alex. Para el ejemplo estamos utilizando licenciamiento de producto Colombia, donde vamos a tener los grados de matemáticas tercero hasta décimo, el curso de precálculo y el curso de introducción a la estadística. Esos son los que nos van a aparecer aquí.
Pero las clases, en cambio, dentro de Alex son las que nosotros mismos creamos. Esa es la diferencia entre curso y clase. Cursos los ofrecidos por Alex, clases las que nosotros mismos hemos diseñado. Adicionalmente, si nosotros queremos cambiar algo dentro de la configuración de nuestra cuenta, únicamente vamos a donde se encuentra nuestro nombre en la parte superior derecha, le damos clic en configuración y aquí vamos a encontrar la información de la cuenta, donde podríamos llegar a cambiar algo de nuestro nombre, podríamos llegar a restablecer nuestra contraseña si así nosotros lo quisiéramos. Del mismo modo, dentro de las opciones tenemos la posibilidad de cambiar nuestro idioma o de configurar cuántos minutos tienen que pasar antes de cerrar la sesión por inactividad. Eso también lo podemos hacer aquí desde ese menú de configuración. Volviendo a la interfaz de inicio, vamos a poder ver que en este caso ya tenemos algunas clases precargadas para el ejemplo. Estoy utilizando una cuenta de la demostración gratuita, por eso vamos a encontrar información de algunas clases ya precargadas. Entonces, lo que continúa es poder ver cómo vamos a crear una de las clases y de esta misma manera luego poder inferir un poco a partir de la información que recuperemos de ella. Bueno, para la creación de nuestra clase debemos dirigirnos a donde dice Administración de Instructores, clase nueva. Se presentarán dos opciones, la de crear y la de copiar. La opción de copiar puede suceder en varias ocasiones. La primera de ellas cuando dentro de un mismo grado tenemos más de un curso. Ejemplo, tengo octavo A, octavo B, octavo C, únicamente creo octavo A y lo que hago es copiar para octavo B, octavo C. En una institución donde hayan unas clases semillas, se puede crear la clase semilla y copiar a demás docentes. O si de un año a otro encuentro que mi clase de Alex realmente resultó de acuerdo con lo que necesitaba, puedo duplicarla o puedo copiarla al siguiente año escolar. En este caso vamos a explicar cómo crear la clase. Lo primero que vamos a hacer es entregar la información de la clase. Dentro de la información de la clase, lo primero que hacemos es titularla. Para el ejemplo, voy a colocar Matemáticas octavo. El periodo o sección es opcional. Podemos aquí colocar ya sea el grupo al cual pertenece o adicionalmente también podemos colocar el año lectivo en el cual se encuentra. Las fechas de clase, es importante que sepamos que estas fechas corresponden a cuando los estudiantes pueden matricularse a la clase. ¿Cuáles son las fechas de matrícula de mi clase? Es muy importante esto. Entonces, para el ejemplo, vamos a tomar una clase que durará un año completo, empezando el 12 de junio y terminando el 14 de julio del siguiente año. Por default se archivará la clase inmediatamente después de la fecha final. ¿Esto para qué? Para que no tengamos muchas clases ya finalizadas dentro de nuestro listín una vez ingresemos al menú de clases. Aquí seleccionaremos el curso en Alex. Lo que vimos con anterioridad, esa malla de contenidos dispuesta, organizada de tal manera que sea acorde con los currículos escolares de acuerdo al mercado o a la región. El tipo de licenciamiento, una vez hayamos seleccionado el curso en el cual va a tener como base nuestra clase de Alex, tenemos la opción de que sean licencias o códigos de acceso. Los códigos de acceso tienen el nombre de Alex para Sudamérica, en el caso del mercado escolar colombiano. Tenemos que hacer la precisión que dependiendo del mercado, las opciones del tipo de licenciamiento van a cambiar. Tener presente que o tenemos licencias o tenemos códigos de acceso por lo general. Esta información debemos tenerla muy clara al momento de crear nuestra clase para que no tengamos inconvenientes cuando transfiramos estudiantes dentro de una clase a otra. Para el ejemplo voy a utilizar códigos de curso para Latinoamérica
cualquier duración. Damos clic en siguiente y he terminado el primer paso de información y contenido de la clase. En el segundo paso, en opciones de la clase, encontramos que necesitamos saber qué va a suceder con esas clases que sean compatibles de Alex. ¿Y a qué se refiere con clases compatibles? Que sean creadas dentro del mismo curso. Yo tomé en este caso en particular el curso de octavo de Alex. Todas las clases que sean creadas bajo ese mismo curso van a ser compatibles. Si yo transfiero estudiantes entre clases compatibles, voy a tener estas opciones que aparecen por acá. De igual manera, ¿qué sucede con los estudiantes que han sido dados de baja? Si yo quiero que se muestren o no dentro del listado. Las Quick Tables, que no son otra cosa que el desarrollo de habilidades de cálculo numérico en operaciones básicas de adición, sustracción, multiplicación y división, dispuestas por default en los grados inferiores. Cuando estamos desarrollando un curso superior, no va a estar dispuesto, aunque si así lo quisiéramos, podríamos incluirlas. Y por último, la opción de tener la calculadora dispuesta o no de acuerdo a la clase. Aquí en este momento ya habremos terminado con la creación de la clase y nos lleva al resumen de la misma. Una vez hayamos creado nuestra clase, es importante que vayamos a personalizar los contenidos. Creada la clase nos lleva inmediatamente después al resumen de la clase. Podemos acceder también al resumen de la clase desde la selección de la clase en sí misma, viendo administración de las clases, resumen de la clase, o desde el panel principal a resumen de la clase. Ambos caminos conducen al mismo lugar. Luego de que estemos allí, nos dirigimos hasta personalización de la clase. Damos clic en editar. Allí nos preguntará si deseamos hacerlo una customización de contenidos a ritmo propio o por módulos. Por lo general, el ritmo propio funcionará muy bien si estamos trabajando como homeschool, donde no necesitemos llevar a la par del plan anual de trabajo algunos contenidos, sino donde no nos importa en qué momento del año se desarrollen. Por módulos, como generalmente sucede en una institución, estaremos trabajando en un conjunto de temas en unos tiempos en específico. Seleccionamos módulos. Allí nos presenta también dos opciones: si son los módulos desarrollados propiamente por el equipo de Alex o si queremos crear nuestros propios módulos. La recomendación es crear nuestros propios módulos. Aquí podemos nombrarlo según como querramos. En este caso voy a tomar como ejemplo el trimestre 1 como nombre, porque por lo general las instituciones educativas por periodos, según cómo trabajen, van a crear módulos. Hay algunas que crean 2 módulos por periodo, hay algunas que crean módulos mensuales, es más, hay algunas que crean módulos quincenales. Entre más módulos tengas, va a estar más ajustados los contenidos que van a ver los estudiantes de acuerdo a lo que en la clase normalizada estén desarrollando. Establecemos las fechas. Para cuestión del ejemplo voy a dejar como si estuviéramos trabajando en unos módulos casi que mensuales. En este caso iríamos del 28 de diciembre hasta el 28 de enero. Tengo la opción de seleccionar desde el gráfico circular, es decir, desde el temario completo de Alex, los temas que voy a estar desarrollando durante este módulo. En este caso en particular, para el ejemplo, hablaré algo acerca de números naturales. Entonces tengo la opción de abrir todas las carpetas, sus subcarpetas y ver los temas. Puedo dar un vistazo un poco más detallado dando doble clic sobre el título, o sencillamente seleccionando más de uno y darle clic en visualizar. De esta manera podré saber cuáles son los temas que deseo agregar, o sencillamente seleccionándolos y llevándolos a la columna del lado derecho. Aquí me lleva la cuenta de cuántos temas son los que he seleccionado. Por cuestiones del ejemplo ilustrativos, únicamente voy a seleccionar estos para añadirlos y que hagan parte del módulo. Los estudiantes van a estar trabajando con esos temas durante ese tiempo particular. De la misma manera podría crear algunos otros módulos. De nuevo voy
aquí a la carpeta que quiero trabajar, puedo añadirla automáticamente sin visualizarla, o puedo desplegarla y sencillamente seleccionar según como lo requiera. En este caso tengo 2 trimestres creados, luego de estos trimestres una verificación de conocimientos tras completar cada uno de sus módulos, que no es otra cosa que una prueba para validar el nivel de retención que tengan nuestros estudiantes. De nuevo, puedo crear tantos módulos como así lo requiera, podemos crear hasta 100 por año. El ideal es que al menos haya un módulo por trimestre para que se presenten cortes en el avance del proceso de cada uno de los estudiantes. Luego de esto le doy clic en continuar. Me dice que está organizado debidamente. Esta alerta no sería la misma en el caso que hubiera alguna infracción en la estructura, es decir, donde en el módulo posterior encontrar algún tema que fuera necesario para el módulo principal, para el inicial. Entonces en este caso se agregan los prerequisitos necesarios. Yo tengo la opción de eliminar o no estos temas, o sencillamente seleccionarlos y moverlos a un módulo de preparación. Ya tendríamos otro módulo adicional. Doy clic en guardar y listo, he creado mis módulos. Continuando, una vez que ya creamos nuestra clase, definimos cuáles son los módulos en los cuales van a estar trabajando los estudiantes, vamos a ver cómo realizar la creación de una actividad. Para eso vamos a seleccionar la clase en la cual queremos realizar la actividad. Luego de esto vamos dentro del menú a seleccionar actividades. Allí vamos a encontrar que ya van a haber algunas dispuestas. Muy seguramente para la clase que creamos vamos a encontrar los módulos, vamos a encontrar la verificación luego de esos módulos y por supuesto para todos los alumnos la verificación inicial de conocimiento, que es con la cual el sistema va a configurar la ruta de aprendizaje personalizada para cada uno de los estudiantes. En este caso vamos a crear una nueva actividad como tarea. Dentro de la tarea, lo primero que definimos es el nombre. Voy a colocarle como nombre prueba. Definimos cuáles son las fechas de presentación de dicha tarea. En este caso voy a dejarla un par de días. Puedo seleccionar algunos temas al azar de algunos temas en particular que ofrece el curso de Alex, donde estoy desarrollando la actividad para esta clase, y sencillamente añadirlos. Si no quiero hacerlo de esta manera, si no quiero hacerlo de un poco más consciente o teniendo en cuenta en específico cuáles son los temas que voy a desarrollar, únicamente tengo que seleccionarlos desde aquí, los temas generales, selecciono, puedo abrirlos todos de la misma manera como cuando agregábamos temas dentro del módulo. Puedo seleccionar varios de estos, darle clic en visualizar, agregar los que para mí sean más convenientes dentro de la tarea, o sencillamente seleccionar algunos y arrastrar y soltar. De esa manera ya esta prueba, esta tarea tendría en este caso particular 5 reactivos. Si yo quisiera que de un mismo reactivo hubiese más de una pregunta, lo único que debo hacer es arrastrarla tantas veces como preguntas quiero que aparezcan. En este caso, para el ejemplo, posición de una fracción en la recta numérica, quiero que haya, no sé, 3 preguntas, 3 reactivos acerca de ese tema, lo arrastro 3 veces. Estos puntos me van a indicar qué tan relevante son cada uno de los mismos de acuerdo a los otros. Ejemplo, para mí este es un poco más difícil y este voy a puntuar el doble de lo que puntuan los anteriores. De esa manera tendría 8 preguntas y 9 puntos. Una característica que también tenemos disponible es la creación de bancos de preguntas, es decir, de un conjunto de preguntas puedo seleccionar algunas al azar y definir cuánto va a puntuar. De esta manera ya agregué un banco de preguntas, es decir que estas 3 a mis estudiantes les va a aparecer una, es decir en total 8 y 1 son 9 preguntas y en total vamos a tener 10 para la tarea. Una vez demos clic en continuar, vamos a proceder con la configuración de la tarea. Aquí podemos llegar a configurar una entrega tardía o no. Si queremos que tengan un día más a la fecha límite, podemos llegar a aplicar una penalización, si así lo deseamos o no, de algún porcentaje o de alguna cantidad de puntos. Como les digo, esto es opcional.
Si queremos que el estado de la actividad sea habilitado o inhabilitado, podemos deshabilitarlo. Resulta que tenemos la oportunidad de poder imprimir, descargar en digital y luego imprimir alguna actividad. Entonces puede ser que la estamos configurando para realizar eso y no queremos que nuestros estudiantes la vean, o sencillamente la tenemos como una prueba, como una tarea allí pendiente para hacerla en algún momento en particular. Entonces podemos hacer eso. Podemos ocultarla hasta la fecha de inicio para que los estudiantes no vean la misma, sino únicamente hasta el momento cuando esté disponible. Podemos asignarla a todos los estudiantes, a toda la clase, o solo a algunos estudiantes en específico. Eso también está dentro de las posibilidades. Tienen 2 días para presentarlo, pero resulta que entre esos 2 días únicamente van a tener en particular un par de horas en específico para hacerlo. Es decir, que puedes ingresar a realizar tu tarea durante este umbral de tiempo, pero tan solo vas a tener 2 horas para realizarla. Dentro de la configuración de acceso para las actividades, tenemos la posibilidad de que los estudiantes tengan que realizar la actividad de inmediatamente esté disponible, o que los estudiantes elijan cuándo. Pueden ir a repaso, pueden ir a la modalidad de aprendizaje, pueden ir a enviar un comunicado y realizar algunas otras actividades siempre y cuando esta opción esté activada. Si queremos que la actividad tenga algún prerequisito, y aquí les comparto algo, las pruebas, los exámenes y las tareas tienen una estructura muy parecida. Entonces podríamos pensar que estamos realizando un examen, puede ser un examen final, y que mi examen final tenga como prerequisito algún taller preparatorio. Entonces previamente tuve que haber realizado el taller preparatorio para poderlo fijar como prerequisito. O si yo estoy trabajando por módulos, acá también me van a aparecer los módulos o algunas otras pruebas o exámenes que yo haya realizado con anterioridad. Entonces así podría llegar a definir una actividad como prerequisito. Si se hace necesario o no una contraseña, en algunas instituciones las actividades como estas requieren contraseña porque no sé, sea que alguien desde otro computador externo a la institución esté colaborando con la persona o esté resolviendo la prueba o la tarea en este caso. Entonces por eso requiere una contraseña que únicamente va a ser compartida por el docente. Las verificaciones de conocimiento. Y acá es importante aclarar, las verificaciones de conocimiento son aquellas pruebas que se realizan de manera automática para validar el nivel de retención de nuestros estudiantes. Esto sucede cada 5 horas de trabajo en la herramienta o cada 20 temas aprendidos. Para que estas verificaciones automáticas no sucedan con alguna anterioridad, yo puedo definirla acá mismo, porque puede ser que mis estudiantes se ven acosados por la gran cantidad de actividades y yo quiero que algunos días antes únicamente estén pendientes de presentar esta actividad. Entonces aquí podría llegar a definir cuáles son esos tiempos en que quiero que no haya presentes alguna de esas verificaciones automáticas. Si la actividad quiero dejarla a modo de repaso, es decir, que una vez hayan terminado la actividad mis estudiantes puedan ingresar de nuevo a practicar con ella sin que se vea modificada su calificación, esto puede suceder también. Dentro de la configuración del contenido, que aquí es donde se encuentran las diferencias entre lo que es una tarea y lo que podría llegar a ser una prueba o examen, es que las tareas siempre traen por default chequeado estas opciones del centro de mensajes, del ejemplo, de la explicación. Una evaluación por lo general no los trae. ¿Por qué? Porque no esperaríamos encontrarnos dentro de una evaluación una explicación, un ejemplo o la oportunidad de escribir a mi docente, aunque si ustedes así lo requieren, dentro de las evaluaciones o exámenes también pueden agregarlo. ¿Cuántos intentos van a tener por pregunta? ¿Cuántos por actividad? ¿Qué tipo de repetición va a tener? Si parcial o total. ¿Qué es lo que se va a tener en cuenta a la hora de calificar? La mejor puntuación, la final, la promedio. Y en la configuración de las calificaciones, ¿qué se va a ver? La valoración, es decir, cuánto obtuviste, y la retroalimentación, en qué momento. Si quiero guardar o no esas configuraciones, doy clic en crear y he terminado la actividad. Una vez que hayamos creado nuestra actividad, podemos ir sobre el nombre y darle la opción de imprimir. De esta manera tendríamos la posibilidad de encontrar 5 diferentes versiones de una misma actividad. Podemos definir si la queremos en español o en inglés y colocar algunas notas adicionales.
En este caso, al darle clic en generar PDF, se nos va a abrir una nueva pestaña y en este momento está cargando la actividad que vamos a tener disponible con los temas que hayamos definido dentro de nuestra prueba o tarea. Por supuesto, para los profesores vamos a tener las respuestas, para los estudiantes no van a estar disponibles. Entonces tengamos muy presente que van a estar dentro del mismo archivo PDF las respuestas para que nos sea mucho más fácil calificar. Si yo quisiera también crear otro tipo de actividad como una meta, en este caso una meta de temas, yo puedo llegar a definir si quiero que suceda una vez o que sea recurrente, es decir, que se repita. Yo puedo definir el nombre, en este caso vamos a colocar meta de temas. Cuando inicia esa meta, cuando finaliza, vamos a dejar en este caso 8 días para que mi estudiante haya aprendido 10 temas. Recomendaciones de uso, por lo general, un estudiante alcanza sus objetivos de trabajo dentro de la herramienta cuando trabaja de 2 horas a 2 horas y media por semana, es decir, entre 20 a 30 minutos de lunes a viernes. Si un estudiante cumple con esos tiempos, por lo general está aprendiendo alrededor de 6 a 7 temas por hora. Entonces podríamos pensar que en una semana fácilmente un estudiante puede alcanzar un mínimo de 12 temas. Puntos a otorgar, un crédito parcial por porcentaje cumplido, un o nada, eso también lo podemos ver nosotros. Y así ya hemos creado también una meta de temas. La invitación para que ustedes exploren algunas otras de las actividades que se encuentran presentes acá. Meta de tiempo, meta de temas, al igual que el objetivo de progresión y el gráfico, son muy similares. Prueba, examen y tarea, de la misma manera, la oportunidad de copiar desde alguna otra clase, alguna otra actividad. Entonces, hasta aquí ya hemos aprendido cómo crear una clase, cómo definir los módulos de trabajo dentro de la misma y adicionalmente cómo realizar algunas actividades de tipo sumativo. Lo que sigue a continuación es poder mirar el registro del libro de calificaciones. Continuamos entonces en este momento con el registro de calificaciones. Para eso debemos seleccionar nuestra clase, ir a registro de calificaciones, configuración del registro de calificaciones. Allí nosotros podremos llegar a asignar algún valor porcentual a las actividades que hayamos previamente definido. Ejemplo, hemos creado módulos, podemos llegar a definir un porcentaje para los módulos, podemos llegar a definir algún porcentaje para esas metas de tiempo de temas que hayamos podido llegar a definir o no. Si no es así, podemos dejarlo en 0. Podemos llegar a configurar qué porcentaje queremos que nuestras tareas tengan o algunas pruebas. En este caso es importante que sepamos que no debe superar el porcentaje del 100. También podríamos llegar a añadir alguna actividad externa, es decir, no necesariamente dentro del registro de calificaciones van a estar las valoraciones de actividades propias de Alex, sino también algunas por fuera. Lo único que tendríamos que hacer es darle aquí en añadir. Es importante pues reconocer que en este caso nosotros tendríamos que asignar la valoración de manera manual a cada uno de nuestros estudiantes porque pues como se supone no son actividades dentro de Alex, de la misma manera pues van a tener una calificación externa y nosotros tenemos que incorporarla para que haga parte del registro de calificaciones. Una vez nosotros hayamos configurado esos porcentajes, tenemos la opción de que ese porcentaje sea visible o no para nuestros estudiantes. Una vez le demos guardar, ya va a efectuar los cambios necesarios. En este caso voy a quitar un poco de porcentaje acá para que el ejemplo nos permita. Le damos guardar al 100%. Como se pueden dar cuenta, en este caso no son guardados porque estoy trabajando desde el módulo de acceso libre para demostración gratuita que tiene la página principal de Alex. Entonces por eso no surte efecto esos cambios. En lo que ustedes trabajen sí va a suceder. En este momento, luego de que ya he configurado esos valores porcentuales, voy a registro de calificaciones.
y luego de eso a registro de calificaciones. Allí me van a aparecer todas las actividades que han sido presentadas por mis estudiantes. De hecho, puedo llegar a realizar algunos filtros para poder mirar algunas actividades en particular. Entonces, si me quiero centrar únicamente en los exámenes, entonces le puedo dar clic acá en aplicar y puedo darme cuenta cuáles son las valoraciones que han ido recibiendo mis estudiantes a partir de esa calificación. Este es el total de la clase, que tiene en cuenta precisamente esos valores porcentuales que definimos anteriormente y las calificaciones de cada uno de los mismos. Yo puedo dar clic sobre un estudiante en particular y puedo ver en particular el registro de calificaciones para él, todas las actividades que este estudiante ha presentado, y de hecho puedo dar clic sobre la valoración y mirar un poco más al detalle cuáles son esos resultados. Puedo llegar a colocar comentarios o sencillamente puedo llegar a realizar una recalificación de algún punto en particular. Resulta que en este caso mi estudiante me presentó un procedimiento incorrecto en lápiz y papel, y pues necesito disminuir un poco su valoración. Doy clic en guardar y ya va a surtir efecto. Yo puedo llegar a mirar los resultados, como les decía, de manera individual, pero también lo podemos llegar a mirar de manera grupal, de acuerdo a lo que sucede en cada una de las actividades, no necesariamente desde el registro de calificaciones, sino propiamente desde las actividades. Vamos a el informe y allí podemos ver cuáles son las calificaciones de una actividad en particular. Puedo llegar a hacer un análisis por tema, es decir, cuál fue el reactivo al cual respondieron incorrectamente en mayor porcentaje o no, cuál fue el reactivo en que les costó mayor tiempo dedicado o no para cada uno de los que estuvieron presentando. Estas son algunas características que muy seguramente me van a servir al momento de realizar una retroalimentación de las calificaciones, ya sea, como lo decía anteriormente, individualmente por asignación, por actividad o de manera general para las actividades presentadas por un alumno. Una vez hemos creado nuestras clases, hemos definido cuáles son los módulos de trabajo por parte de nuestros estudiantes, hemos creado algunas actividades y hemos hecho el recorrido por el registro de calificaciones, es hora de que sepamos cómo interpretar la información que a partir de los informes la herramienta nos presenta. Para eso se hace necesario que vayamos a seleccionar nuestra clase. Luego de eso, a informes. Vamos a mirar en particular, en este caso, el gráfico circular de Alex. Este gráfico circular me va a entregar en sectores circulares los temas generales que han sido definidos para cada uno de los módulos o para mi clase en particular. En este caso yo puedo ver cuál es el progreso en cada uno de esos sectores circulares, es decir, en cada uno de esos temas generales, y adicionalmente el detalle de cuál va siendo el progreso, cuál es el porcentaje que aún falta de estudiantes, cuál es el porcentaje de estudiantes que ya están listos para aprender y cuál es el porcentaje de estudiantes que han intentado y aún no han aprendido estos temas en particular. Vamos a mirar al detalle el progreso de este tema en particular. El 91% de mis estudiantes ya lo consiguieron, que son estos. El 9% falta por hacerlo, que son los mismos que ya están listos para aprender. Puede suceder que los porcentajes no sean los mismos, que faltan, como en este caso, con los que están listos para aprender. ¿Esto por qué? Porque estos estudiantes, no en su totalidad, en este caso son 3, están ya listos para verlo. Si se dan cuenta, acá tenemos al estudiante Chacón, que aún no está listo para aprenderlo. ¿Por qué? Porque muy seguramente no ha desbloqueado los requisitos necesarios. Estos 3% son estudiantes que han intentado practicar con este tema pero que no han podido. ¿Okay? Entonces eso nos va a indicar cada una de las columnas presentes en el informe circular de Alex, en el gráfico circular. Vamos a ir al siguiente informe, que es el de progreso, que no es otra cosa que el detalle de lo que ha venido sucediendo desde algunas de estas visualizaciones. Yo puedo llegar a mirar un progreso detallado de lo que ha sucedido durante toda la clase, y cada uno de estos espacios son verificaciones de conocimiento, esas que ya hablamos anteriormente, que se presentan cada 20 horas de trabajo en la herramienta, cada 5 horas de trabajo en la herramienta, cada 20 temas aprendidos, o que también puede suceder al completar un módulo, o
Si un estudiante dura más de 30 días sin ingresar a la herramienta, también va a tener una verificación programada de conocimientos, automática en este caso. Podemos mirar cuál es el tiempo que ha durado total en ALEX, lo que se encuentra en azul profundo, qué temas ha dominado, y acá es importante definir esto. ¿Cuál es la diferencia entre temas dominados y temas aprendidos? Los dominados, aquellos que a partir de la práctica y que ya han presentado una evaluación mis estudiantes, validan que los han interiorizado. Los practicados únicamente han realizado la práctica pero no han presentado una evaluación. Entonces, en azul profundo, los que ya han dominado, es decir, presentaron una evaluación. Los que en azul han practicado, pero un poco más claro, que han practicado pero aún no han presentado una evaluación. ¿Qué tanto tiempo llevan trabajando entre cada una de estas verificaciones de conocimiento? ¿Cuántos temas en promedio han estado aprendiendo por hora? Toda esa información la puedo mirar al detalle desde el informe de progreso. Ahora bien, si yo quisiera mirar un poco más acerca del detalle del trabajo de mis estudiantes, podría ir a mirar el informe de tiempo y temas. Si se dan cuenta, acá me presenta por días cuánto tiempo han durado trabajando en la plataforma, cuántos temas han intentado, cuántos temas han aprendido. Vamos a mirar al detalle a este estudiante Juan, y de esa manera nos podemos dar cuenta que me está presentando por semanas el trabajo. Puedo seleccionar un día en particular. Me está diciendo qué temas estuvo practicando, cuáles contestó de manera acertada, cuáles no, cuál es esa secuencia de aprendizaje. Y si se dan cuenta, los temas que tienen una racha exitosa al finalizar son los que se encuentran como aprendidos. Podemos ver los tiempos en particular, desde qué fecha en particular inició, en qué hora en particular, en qué hora terminó. Y lo que se encuentra en naranja, esos temas que el estudiante en definitiva practicó pero no pudo aprender. Esa es la diferenciación que encontramos entre la barra de color azul y la barra de color naranja. Importante que tengamos en cuenta que este icono nos va a indicar que ese día presentó una verificación de conocimiento, de esas que hablábamos anteriormente. De esa manera tenemos 3 informes muy prácticos para poder inferir a partir de la información que nos presenta la herramienta. Otros informes a los cuales tenemos acceso de manera general para nuestras clases es el de análisis. Cuando ingresamos en el home de nuestra herramienta, podemos ir al menú de análisis y vamos a encontrar 4 diferentes tipos de informes. Vamos a seleccionar el primero de ellos. De igual manera, desde aquí vamos a tener la opción de revisar los otros. Vamos a ver los temas reprobados, esos temas que los estudiantes están intentando sin éxito. Es importante que sepamos que la diferencia entre estos informes y los que vimos anteriormente es que estos son temporales. Nos van a mostrar los últimos días. Es decir, que yo podría iniciar mi semana realizando una revisión de estos análisis para poder tomar algunas acciones directas dentro del aula. Aquí en este primer caso yo podría llegar a filtrarlo por alguna clase en particular. Podría llegar a ver cuáles son esos temas que más se le están dificultando a los estudiantes. En este caso, conversión de unidades del sistema inglés con valores de números naturales. Lo despliego y me doy cuenta que hay 4 estudiantes detallando la secuencia de aprendizaje que tuvieron ellos que se les está dificultando. Puedo llegar a enviarles un correo a estos estudiantes en particular, enviándoles una información adicional, tal vez agregándoles algún recurso para que ellos puedan superar esa dificultad. O puedo seleccionarlo también por estudiantes para darme cuenta que en un caso en particular hay un estudiante que presenta inconveniente con más de un tema. En este caso en particular, este estudiante presenta inconvenientes con 13 temas. Entonces, muy seguramente para poderme acercar al estudiante y preguntar qué es lo que sucede, cuáles son los inconvenientes que ha presentado. El aprendizaje disminuido. Estudiantes cuyas tasas de aprendizaje disminuyeron significativamente a pesar de trabajar continuamente en ALEX. La herramienta constantemente está haciendo un análisis de esas tasas de aprendizaje, de cantidad de temas aprendidos por hora, y cuando encuentra un decrecimiento envía una alerta al profesor para que precisamente el profesor averigüe, indague acerca de qué es lo que está sucediendo. Este estudiante tenía un promedio de casi 3 temas por hora, decreció a 0 temas, entonces algo está sucediendo con este estudiante. Aprendizaje inusual. Estudiantes cuya tasa de temas de aprendizaje ha aumentado significativamente en comparación a su ritmo habitual. Podríamos pensar que es el caso contrario del anterior, donde sencillamente puede suceder que el estudiante hizo match con la herramienta,
se conectó definitivamente con la disciplina y está obteniendo muy buenos resultados, o sencillamente está recibiendo ayuda por un externo, alguien diferente a él está ayudándolo a resolver los ejercicios y la máquina ha detectado, digamos, ese comportamiento inusual para que podamos preguntarle a ese estudiante o a esos estudiantes qué está sucediendo en realidad. Y la dilación son estudiantes con largos periodos de baja actividad en el aprendizaje que quizá luego se estén sobreesforzando. Aquellos estudiantes que no están trabajando en la herramienta de manera efectiva y muy seguramente cuando se acerque la temporada de exámenes es cuando van a intentar cumplir con todos los compromisos dentro de la herramienta. Entonces, para que podamos enviarles un mensaje a estos estudiantes, para que podamos acercarnos a ellos y preguntar el por qué no están trabajando dentro de la herramienta. Entonces, estos son otros tipos de informes que van a encontrar de manera temporal, es decir, todos estos van a ir cambiando de acuerdo al tiempo, a lo que vaya pasando, a lo que vaya sucediendo, para que nosotros podamos tomar algún tipo de acción dentro del aula. Se hace necesario que conozcamos cómo un alumno se va a matricular a nuestra clase, esto siempre y cuando suceda con códigos de acceso. Si por el contrario nosotros tenemos licencias, el proceso de matrícula va a ser de manera diferente. Entonces, nuestro estudiante deberá tener primero que todo el código de la clase, que lo podemos encontrar aquí cuando seleccionamos nuestra clase. Allí va a aparecer el código de la clase, o en información de la clase también tenemos acceso a este. Una vez el alumno con este código de la clase, lo único que debe hacer es acceder a la página principal de Alex. Recordemos, latam.alex.com, donde dice inscríbase. Pegamos el código de la clase, el estudiante deberá entregarlo allí, valida la información a la clase de la cual se va a matricular. Si no ha utilizado a Alex, dejará esta opción. Si ya lo ha utilizado acá, deberá introducir sus credenciales. Si las ha olvidado, también tiene la oportunidad de recordarlo acá. Para el ejemplo, con fines ilustrativos, vamos a dejarlo como que nunca ha utilizado a Alex. Le damos clic en continuar. Debe diligenciar alguna información, primer nombre, en este caso vamos a colocar Juan para el ejemplo, apellido Pérez, la dirección de correo electrónico del alumno, debemos de nuevo introducirla, y alguna identificación. Pueden definir que la identificación sea el ID de la institución o sencillamente la identificación del país. En este caso vamos a colocar un número cualquiera para cuestión del ejemplo. Le doy clic en continuar. Aquí ya le entrega la información del acceso, cuál es su usuario y cuál es su contraseña. De ser requerido por parte del estudiante, puede restablecerla, puede colocar una nueva contraseña. Le doy clic en continuar y aquí colocará su código de acceso. Entonces es un grupo de caracteres alfanuméricos que deberá ingresar aquí, son 16. Esta información muy seguramente la tendrá a partir del proveedor, o en el caso que la institución sea la que entrega los mismos códigos de acceso. Entonces les recuerdo, esto va a suceder siempre y cuando el licenciamiento sea por códigos de acceso, no por licencias. Si es por licencias, es un procedimiento diferente por el cual se matriculan los estudiantes dentro de la clase. Para eso se hace necesario que ustedes acudan a su representante de ventas para que les dé un poco más de información de cómo se realizará ese proceso de matrícula. Una vez hemos creado nuestra clase, hemos definido los módulos de trabajo de nuestros estudiantes, hemos creado algunas actividades y hemos configurado el registro de calificaciones, todo está listo para que puedan acceder nuestros estudiantes. Pero es importante que antes de que nuestros estudiantes accedan a trabajar dentro de la herramienta, o también en cualquier momento durante la duración de nuestra clase, podemos acceder como si fuéramos un estudiante de nuestra propia clase. Para eso, seleccionada una vez la clase, vamos a herramientas de la clase, vista del estudiante.
Todas estas opciones que nos aparecen acá son las posibles que tenemos para la interfaz del estudiante. Si no tenemos el check en esta opción, cada vez que nosotros ingresemos va a guardar ese progreso. Es decir, nosotros podemos estar en la modalidad de aprendizaje gracias a los módulos, o podemos realizar las actividades, las tareas, las evaluaciones y demás. Entonces, en esta ya habíamos ingresado previamente, por eso nos aparece algún avance dentro de la misma. Para el ejemplo, vamos a darle clic en reiniciar, le damos a ingresar y nos podemos dar cuenta qué es lo que sucede cuando por primera vez un estudiante sí va a ingresar a nuestra herramienta. Entonces lo primero que hace es hablarle o explicarle acerca de lo que se trata a Alex, de qué manera va a trabajar y cuáles son los objetivos que espera conseguir gracias al uso de la misma. Donde se va a encontrar el menú principal, donde van a aparecer las notificaciones, que en el lado izquierdo siempre van a estar las sugerencias de trabajo, que lo primero que va a hacer es repasar el uso de herramientas, es decir, cómo ingresar la información dentro de nuestra herramienta. Aquí le va indicando paso a paso qué es lo que debe realizar. En este caso, utilizando el teclado, vamos a darle 14, vamos a darle clic en despejar, deshacer y en siguiente. Si se dan cuenta, ya hemos avanzado una quinta parte, es decir, que este procedimiento, este proceso no le va a tomar al estudiante más de 3 minutos. Por premura voy a darle clic en omitir, los invito a que ustedes lo realicen por una única vez, aunque sea de manera completa. Y que lo primero que deben hacer es presentar la verificación de conocimientos. Aprovecho acá para contarles los posibles escenarios. Resulta que puede suceder que cuando los estudiantes presentan esa primera verificación de conocimientos o evaluación diagnóstica, como nosotros los docentes la llamamos, puede presentarse que un estudiante, gracias a que tiene la opción del botón no sé, a todo lee no sé. Si sucede esto, la máquina va a pensar que en realidad el estudiante no sabe nada y le va a entregar contenidos muy básicos. O puede suceder lo contrario, que un estudiante intente demostrar algo para lo cual no está preparado, es decir, haga algún tipo de trampa. En este caso, la herramienta va a presentarle contenidos para los cuales él no está preparado. Aquí estoy entregando algunas respuestas al azar. De nuevo, por cuestiones de tiempo, yo puedo omitir la verificación de conocimientos. El estudiante nunca va a poder hacerlo, sí o sí tiene que completarla. Una vez iniciada, en 24 horas. Aquí puedo colocarme en los zapatos de distintos perfiles de estudiantes. Voy a colocarme en este primero. Aquí le va a mostrar el estudiante cuáles son los resultados a partir de esa evaluación diagnóstica, qué tanto ha dominado. Dentro del gráfico circular, qué es lo que el estudiante ya domina, qué es lo que le falta por aprender. En este caso, recuerden que la diferencia entre dominados y aprendidos es que los aprendidos únicamente han realizado la práctica de los mismos dominados que ya presentaban una evaluación para validar los niveles de retención. Podemos ver el cronograma, cuáles son las actividades que siguen y que ya está todo listo para aprender. Aquí es donde el estudiante va a encontrar esos temas que definimos dentro de los módulos. En este caso en particular estamos trabajando el tema de propiedad multiplicativa de la igualdad con números naturales. Yo le puedo dar clic en igual. Me dice cuántos son los ejercicios que necesito realizar de manera correcta. Entendido. Si yo requiero, puedo pedir una explicación. Recuerden que trabajamos un modelo inductivo a partir de lo particular, llegar a lo general. Podemos enfrentarnos ya a la práctica y en este caso, pues empezar a trabajar. Aquí vamos a decirle que la respuesta es 13. Muy bien, siga adelante. Vamos a enfrentarnos a un segundo ejercicio. En este caso, debemos simplificar la respuesta al máximo. Le damos siguiente. 2 correctas en sucesión, el crédito es doble, le doy clic en siguiente. En este caso, vamos a darle esta respuesta, le doy clic en verificar. Tenemos 3 en racha, por eso nos sale este mensaje. Aquí podemos seleccionar algunos otros temas. Por lo general se configura del índice de dificultad menor al mayor. Todos estos son los temas que el estudiante puede llegar a practicar.
Dentro de las opciones que tiene la herramienta podemos tener acceso a la calculadora si estuviera disponible para este tema en particular, el diccionario siempre asociando términos al tema que estamos trabajando, la posibilidad de escribir a mi maestro, y cuando accedo al centro de mensajes desde la modalidad de aprendizaje, que es donde el estudiante está practicando, me va a adjuntar automáticamente un pantallazo del tema en particular desde el cual estoy escribiendo, para que así mi profesor se contextualice cuál es la duda o por lo menos en qué tema. Esta es la modalidad donde el estudiante va a estar trabajando durante mayor cantidad de tiempo. Tiene también la posibilidad de hacer cambio de idiomas y así se desea que esa opción esté disponible. Puede pasar del español al inglés o del inglés al español. Y dentro del menú de opciones tiene la modalidad de aprendizaje donde estábamos, repaso, que como su nombre lo indica, la herramienta le va a entregar esos temas que más se le dificultaron al estudiante, que identificó ya sea porque dentro de la secuencia de aprendizaje tuvo mayor intento o le tomó mayor cantidad de tiempo. Las actividades definidas para la clase, en este caso no tenemos ni evaluación ni tareas en esta clase, por eso no aparecen allí. La hoja de trabajo, que no es otra cosa que una taller automático generado de manera automática para realizar la práctica en algunos temas que el estudiante haya visto y en algunos que tenga disponible para aprender. Entonces puede descargarlo de manera automática. Esa hoja de trabajo es un taller donde el estudiante va a poder practicar de los temas, como les decía anteriormente, o que ya ha estado trabajando, que está próximo a aprender. La posibilidad en el calendario tener resumida cuáles son las actividades o las fechas de entrega para la misma, los informes, qué tanto ha avanzado en el gráfico circular, qué actividades tiene pendientes en la semana, cómo ha sido su trabajo, en el gráfico, qué tanto hemos ido aprendiendo desde la última verificación de conocimientos, qué temas he intentado y no aprendido, cuáles de ellos necesitan más práctica, el centro de mensajes, para que desde allí también tenga la oportunidad de escribir a mi profesor, no solamente desde la modalidad de aprendizaje. Y por último, el diccionario con todos los términos necesarios para ser trabajados durante el curso. Entonces la invitación es que ustedes como docentes ingresen a la vista del estudiante. Recuerden dónde lo pueden encontrar una vez seleccionada la clase de herramientas de la clase Vista del Estudiante, y hagan el recorrido para que puedan anticiparse a algunas posibles dificultades que los estudiantes puedan tener en el desarrollo de su clase. Entonces con esto damos por terminado este módulo, este video tutorial de preparación en Alex, las herramientas básicas. Más adelante tendremos algún otro con algunas otras características un poco más detalladas, un poco más profundas. Muchísimas gracias.